En este video quiero compartirles mi interpretación del libro de la Metamorfosis de Franz Kafka y algunas teorías de lo que puede significar y además algunas cosas que he encontrado en las cartas que quizá puedan reflejarse en el libro. Entonces, antes que nada, gracias por ver. Para el que no haya leído el libro, porque sé que muchos no han leído el libro, este se trata de un hombre llamado George que un día despierta y es una cucaracha. En vez de preocuparse por su estado actual o por qué se convirtió en esto, pues solamente está pensando en tomar el tren de la mañana para irse lo más temprano a su trabajo como viajante. Esto nos dice bastante sobre la personalidad de George, ya que este tiene más en mente llegar a su trabajo que cuidar de sí mismo o el saber por qué está así. Después de esto llega el hacendado, el cual es el jefe de George, a reclamar por qué George no había tomado el primer tren de la mañana. Sus padres intentan excusarlo diciendo que quizá está enfermo y por eso está tan débil que no puede ni siquiera abrir la puerta de su cuarto. Pero el hacendado le reclama que George siempre ha sido irresponsable y que tienen una gran deuda con él, la cual solamente es posible saldarla con el trabajo de George. Después de esto, y tras varios monólogos del hacendado reclamando y de George narrando lo que sucede, al fin él puede salir de la cama y levantarse para abrir la puerta. Después de esto, el hacendado, al ver el aspecto actual de George, sale huyendo ya que le tiene mucho miedo, ya que nunca había visto algo parecido. Y George intenta perseguir al hacendado para explicarle la situación, pero rápidamente su padre toma el bastón del hacendado y lo ahuyenta hacia su habitación, donde cierra la puerta para que no vaya a causarle daño a su familia. Y por lo agresivo que fue el padre, al final termina causándole una herida en la que pierde la pata. George entonces duerme hasta el día siguiente y despierta por el olor a comida. Entonces se levanta y va a ver qué le han dado de comer, lo cual es un tazón con trozos de pan flotando en leche, la comida favorita de George. Él sumerge su cabeza completamente en el tazón y al sentir el mínimo sabor rozando su lengua, sale y lo escupe, ya que ahora detesta la comida fresca. Su hermana al siguiente día, al ver que George no comió nada, saca el tazón y le trae varias comidas, entre ellas comida fresca y comida podrida. Al principio George no sabe por qué, pero se acerca a la comida podrida y dice que esta le parece exquisita, mientras que la comida fresca es incomible para él. Después observa las condiciones en las que vive su familia, la cual es una vida muy acomodada y llena de lujos. Entonces, al ver esto, George se siente orgulloso de que gracias a su trabajo tengan tantas comodidades, lo que nos va revelando detalles de su personalidad, que es la de una persona orgullosa, pero no orgullo personal, sino orgulloso de tener en buenas condiciones a su familia. Después de esto se narra cómo la familia, tras enfrentar problemas económicos al no tener la ayuda de George, se ven obligados a buscar empleo. La hermana de George busca empleo atendiendo una tienda y su madre como costurera y su padre trabajando en el banco. Tras esto George entra en un estado de depresión al darse cuenta que le ha fallado a su familia y prácticamente se ha vuelto inútil, ya que solo pasa los días ahí en su habitación, sin nada que hacer, sin nada que ver, ocasionalmente viendo la ventana y mirando un lúgubre hospital que el mismo George describe como un lugar bastante aburrido, pero poco a poco va perdiendo un rango de vista y después de eso ya no puede ver nada, o bueno, casi nada, apenas lo que le rodea. Tras esto George encuentra una nueva forma de entretenerse,
la cual es literalmente subir al techo de la casa y estar ahí unos momentos hasta caer, y después de eso levantarse y volver a subir, así hasta que acabara el día. Entonces un día la hermana de George se da cuenta de este nuevo hábito y decide que sacará los muebles para darle más espacio a George para que pueda jugar más por su habitación, y le habla a la madre ya que el padre está muy ocupado en su empleo. Entonces ellas dos se ponen a sacar los muebles. Esto enfurece a George, ya que cree que el quitarle los muebles es quitarle su identidad, es quitarle la poca humanidad que aún le queda. Tras ver que prácticamente ya no tenía muebles, ve a su alrededor y ve el recorte de la mujer que había recortado la noche anterior a la transformación. Se posa sobre él y, decidido a que nadie le va a quitar esto, ya que es el último símbolo de su humanidad, de que todavía tiene conciencia y de que se aferra a la esperanza de volver a la normalidad, George no se moverá de ahí. Entonces entra su hermana y, al verlo, ella quiere evitar que la madre lo vea, pero la madre lo termina viendo. Entonces esta, al ver el horrible aspecto de su hijo, se desmaya y la hija va a buscar medicamentos. La arrastra hasta encontrar una caja de medicamentos y empieza a sacarlos uno por uno. George la sigue como si pudiera aconsejarla y él la persigue hasta la cocina. Entonces su hermana, al ver que lo ha perseguido, accidentalmente derrama un medicamento corrosivo, el cual le cae a George. Entonces en ese preciso momento su padre regresa de su trabajo y, al verlo, decididamente se acerca a él. George sabe que su padre es capaz de hacer cualquier cosa por su familia y huye de regreso a su habitación, pero su padre toma un puñado de manzanas y empieza a arrojárselas con tal fuerza que una queda incrustada en el caparazón de George. George apenas puede entrar a su habitación y, en cuanto entra, escucha cómo su hermana cierra la puerta y le pone llave. Después de este incidente pasan aproximadamente 2 meses hasta el futuro, en donde han estado usando la habitación de George como bodega, poniendo los muebles viejos, hasta basura, ya que han rentado un cuarto a 3 inquilinos, 3 hombres muy quisquillosos y una sirvienta vieja, una viuda. Esta, a pesar de las advertencias de la familia, aún así entra a la habitación de George y lo ve. No le repugna, pero lo mira con lástima. Entonces George se acerca como que si fuera a morderla. La sirvienta toma una silla y hace un gesto retándolo. Le dice: acércate. En su estado de debilidad de George se da la vuelta y se queda quieto. Sapiente de su estado y sabiendo que la manzana, la cual su propio padre incrustó en él, está pudriéndose dentro de su propia carne, no hace más que rendirse. Se ha rendido, ya no come, ya no mira más por la ventana, solo se queda quieto. A veces observa a la familia, y un día su hermana practica el violín. Los 3 hombres que estaban cenando, al escucharlo, entran y preguntan al padre si podría ir a la sala a tocar para ellos. El padre acepta y todos van a escucharla. Entonces los hombres, que al inicio se mostraban muy entusiasmados, después de un rato se notan aburridos, miran por la ventana, se sientan, fuman, ya no les importa, más bien parece que les molesta. Entonces George, al ver esta actitud, no duda en salir de la habitación a darle ánimos a su hermana. Él no quiere que esté ahí con gente que no la valora. Él quiere que esté en su habitación tocando para él, porque le importa y porque le gusta su música. Cegado por este deseo, llega a sus pies y los 3 hombres lo ven, se asustan, pero realmente no están asustados. En sus caras se ven expresiones de asombro.
y rápidamente le reclaman al señor Samsa, el padre de George, que no pueden creer que hayan estado viviendo con este ser, y le reclaman y le dicen que no le van a pagar ni un centavo por las 3 semanas que han estado viviendo ahí. Entonces el líder de estos 3 hombres camina hacia su habitación y azota la puerta. Entonces su hermana se pone a llorar y le dice al padre: ¿no has hecho suficiente, George? ¿No te basta con lo que has hecho? Este no es George, porque si lo fuera entendería nuestra situación y ya se hubiera ido hace mucho tiempo. No sería un estorbo la carga que es ahora para nosotros. Hay que hacer algo con él. El padre pregunta: ¿pero qué podríamos hacer si es tu hermano? Y ella dice: no lo sé, no lo sé. La madre en silencio llora. George no comprende nada y ni siquiera tiene las fuerzas para regresar a su habitación, y de hecho no concibe la idea de cómo pudo haber llegado hasta ahí. No tiene fuerzas para nada. Y entonces George, con las fuerzas que le faltan, logra llegar a su habitación, ve la ventana y ahí mismo muere. Para mí la metamorfosis de Franz Kafka no trata de Gregor, sino de su familia, que se convierte de ser inútil a ser provechosa. Pero a la vez esto es una metáfora de la deshumanización, de cuando el ser humano llega a tener un valor. ¿Gregor vale por ser humano o vale por el dinero que generaba? Porque al no generar dinero, la familia se hostiga y lo abandona, y esta misma sufre la metamorfosis de volverse lo que era George, una persona trabajadora. Entonces George no sufre una metamorfosis porque este no pasó por una etapa, sino que se convirtió de la noche a la mañana en una cucaracha o un insecto. Pero la ambigüedad de este texto puede explicarse mediante la vida personal de Franz Kafka. ¿Quién es Kafka? Es el escritor del libro y de muchos más. Este tenía una relación con su padre algo bueno, no muy buena. En la recopilación de cartas de Kafka hacia su padre, llamadas Cartas al Padre, se nos deja muy en claro que Kafka de hecho se representa como esa cucaracha, diciendo que no salía de su habitación por estar escribiendo y que se pasaba todas las tardes ahí, que no era provechoso y que se sentía como una cucaracha, lo que se ve representado en el libro. Esto nos podría explicar cómo las manzanas son las palabras del Padre, el bastón es el ego cayendo. Pero bueno, dime tú, ¿qué es lo que crees que significa el final y qué piensas? Mientras su novio no se cansa de beber, el mismo idiota que algún día había ofendido al raro por su apariencia y por su forma de ser. De poco en poco un sueño roto va causando herida, se desangraba con el miedo de vivir, mientras su madre jura que este mundo